les presentamos la hoja de vida de nuestro expositor, el licenciado Jorge Isaac Escobar, quien nos acompaña desde Sucre, Arias y Reyes, firma especializada en temas legales con más de 50 años en el mercado. El magíster Jorge Isaac Escobar es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá con licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas. De la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología posee la maestría en Derecho Comercial y posgrado en Derecho Público cum laude probatus. De la Universidad de Barcelona, España, el posgrado en Poder Judicial y Gestión de la Administración de Justicia. Es la promoción número 52 de jueces del Consejo General del Poder Judicial y tiene maestría en Docencia Superior de ISAE Universidad. Recuerden que en nuestra sala de LinkedIn e igualmente en nuestra sala de YouTube este seminario queda grabado para que usted pueda compartirlo libremente todas las veces que usted así lo desee. Vamos entonces a pasar en este momento con nuestro siguiente expositor, el magíster Jorge Isaac Escobar, abogado asociado de Sucre, Arias y Reyes, que nos trae un tema sumamente interesante: reorganización empresarial como estrategia para la recuperación económica. Damos la bienvenida al magíster Jorge Isaac Escobar, quien nos va a compartir su pantalla en este momento. No nos va a acompañar en la cámara por temas técnicos, pero en este momento va a compartirnos su pantalla para poder iniciar con esta presentación tan interesante con este tema: reorganización empresarial como estrategia para la recuperación económica. Magíster Jorge Isaac Escobar, bienvenido y muchas gracias a Sucre, Arias y Reyes por participar en este seminario. Adelante. Buenos días, gracias a MUR Panamá y a todos los participantes por darnos la oportunidad, Sucre, Arias y Reyes, de llegar a todos con un tema tan importante como lo manifiestas en este periodo pues de pandemia, donde todas las situaciones y las circunstancias que giran en torno a la ley y a la economía se han visto alteradas a circunstancias de fuerza mayor como es esta pandemia. Nosotros tenemos como objetivo de nuestra presentación dar a conocer legales que giran en torno a la ley 12 del 19 de mayo del 2016 y cómo la incidencia que ha tenido y que va a tener durante este periodo, pues como sabemos, la recuperación económica se torna como una herramienta indispensable para la economía en nuestro país y en el mundo. Cuando estas leyes se crean, yo siempre lo he venido manifestando desde que se inició esta pandemia el año pasado y en otras presentaciones que he dado al respecto, nunca se hacen pensando en que se van a dar circunstancias excepcionales como una pandemia, incidir de manera tan directa en la aplicación de una ley que no contempla esos aspectos al momento de su expedición. Nadie piensa en que vamos a crear una ley porque va a haber una pandemia dentro de cierto tiempo. Igual que con la ley del teletrabajo. Sin embargo, pues, ante la adversidad hay reglamentación jurídica que se transforma en herramienta necesaria y además útil para poder regular lo que es el comercio y la economía. Si hacemos una pequeña pausa y comparamos lo que teníamos hasta antes del 2016, cuando se aprobó esta ley, que eran los procesos de quiebra, no quiero ni imaginarme cuál hubiese sido la situación de la gran mayoría de empresas, la inexistencia de una ley como esta. Es más, les puedo agregar que en la actualidad existe un anteproyecto de ley que de hecho fue aprobado en primer debate ayer en la Asamblea con la presencia del ministro de Comercio, donde se está modificando ya esta ley y donde se ha venido estudiando durante todo este tiempo de pandemia cómo va a ser la recuperación, limitaciones en cuanto a cómo entrar a este proceso de reorganización para evitar la liquidación de empresas y el cierre y la pérdida de empleos y de negocios que todo esto conlleva. Esta ley se presta para
llevar a los acreedores y a los deudores a un escenario de negociación acordada, de manera que no se puedan ir a ejecutar los créditos que tengan pendientes. Pero aquí es muy importante, y que en eso juega un papel muy importante, cuáles son los conceptos de esta ley. Básicamente es la protección del crédito y de los acreedores a través de una reorganización formal que les va a garantizar a cada uno de ellos conservar la empresa de manera eficiente, como para poder que la explotación económica genere empleo y se reactive la economía. Ya la liquidación judicial pronta y ordenada de empresas ineficientes va a ser el último donde nos podamos ver envueltos y al que no queremos llegar. Y toda esta introducción la hago en el sentido de que debemos de ubicarnos en el contexto actual de cómo nos encontramos en una economía pues por debajo de los índices previstos de crecimiento a nivel local y mundial. O sea que la afectación no solamente nace desde aquí, desde nuestro contexto, sino que va mucho más allá y todos lo sabemos. En ese aspecto económico es poco lo que yo les puedo aportar porque ustedes lo conocen mejor que yo. Sin embargo, la herramienta que tenemos se presta para las empresas. Tenemos ya como algo oficial y público, hay empresas grandes que están llegando y se están acordando entrar en procesos de reorganización. Ejemplo, caso Felipe Maduro, que ya es público. ¿Y cuál es el rol que tienen los aspectos contables y financieros de las empresas al momento de concurrir ante un juez para poder ver si es posible una reorganización de empresas? Teniendo en cuenta que esta ley es de orden público y que busca proteger y asegurar el orden económico nacional y de los acreedores, así como las fuentes de empleo y el proceso de libre competencia económica, antes de llegar a acrecentar la riqueza nacional, son elementos que se tornan importantes al momento de la toma de decisiones por parte de los acreedores y los deudores en una mesa para una decisión de qué es lo que se pretende con esta reorganización. Reorganizar una empresa no es tarea fácil, va a depender mucho de cuáles sean los elementos subjetivos y objetivos de cada uno de los participantes de esta negociación. Pero antes de llegar a eso, tenemos que saber quiénes son las personas que pueden ser objeto de esta ley y quiénes no. Adelante le hago una comparación entre lo que se está pretendiendo con el anteproyecto de ley de conciliación y mediación en materia de reorganización como paso previo para poder ir a un proceso formal de reorganización de empresas y posterior liquidación si no se dan los elementos suficientes para salvar la empresa. Debemos conocer que esta ley no aplica a las entidades públicas, o sea que cuando se habla de reorganización y liquidación ya debemos de ir olvidando el tema de quiebra, como esa palabra como elemento jurídico ya desapareció del entorno legal nacional. Ahora hablamos de reorganización y liquidación de empresas. Y eso no aplica a las entidades públicas. Entiéndase, en todos sus componentes autónomos, semiautónomos. Y donde el Estado sea propietario del 51% o más de las acciones de patrimonio. No aplica tampoco a los bancos, ni a las compañías de seguros, ni a las compañías reguladas por la Superintendencia del Mercado de Valores. Y a las entidades sujetas a un régimen especial de recuperación, liquidación e intervención. Entiéndase, pues, las de generación de servicios públicos, generadoras eléctricas y eso. Pero en caso de que se dé alguna intervención de una empresa de servicios públicos, la entidad reguladora, como es la SEP, debe comunicar a los juzgados competentes el inicio de un proceso de
de insolvencia o de reorganización y cuándo este termina, porque esas empresas tienen a su vez obligaciones con acreedores independientes que no están, pueden intervenir directamente a solicitar embargos o secuestros de esas empresas. Y aquí es donde queremos entrar en el aspecto del proceso concursal de reorganización. ¿Por qué se le denomina concursal? Miren, antes de esta ley, yo siempre procuro hacer la comparación para que vean los beneficios de esta ley y de los que va a tener en temas de reorganización de empresas en estos momentos. Hubiese sido lamentable que en estos momentos no contáramos con una ley como esta ley del 2016 y, por ejemplo, viéramos a un Felipe Maduro totalmente cerrado, sin posibilidad de continuar operando, ni de seguir generando plazas de empleo, ni pagando divisas. La importancia de la reorganización tiene como característica fundamental de quién puede solicitarla. Y en primera instancia se pone al deudor, que es el que sabe cómo está su empresa, cuáles son los números de los activos y los pasivos, y si él puede llegar a cumplir algunas metas o si los acreedores están encima de él, puede recurrir a solicitarlo. En este momento juega un papel muy importante el elemento subjetivo, acreedor-deudor. ¿Qué es lo que quieren los acreedores? Recuperar sus créditos. ¿Pero cómo lo van a recuperar? Un análisis previo de la situación no va a dar para mucho de cómo está una empresa en especial y la gran cantidad de empresas en general, que todo el mundo está por debajo del nivel de crecimiento esperado desde la pandemia. Antes de la pandemia había una deficiencia en la economía que no estaba permitiendo a las empresas crecer más allá de lo que podría ser en otros años. Y ese deudor tiene que ponerse de acuerdo con su acreedor y el acreedor debe entender cuáles son las posibilidades que tiene de recuperación ese deudor para poder reactivar ese crédito o mantenerlo por lo menos en los límites de pagos de intereses. El seguimiento previo no se da entre el deudor y el acreedor, créanme que entonces la ley no tiene ninguna actividad operativa. Es que ahora el gobierno ha presentado el anteproyecto para obligar a los acreedores y a los deudores a ir a una conciliación en los centros de conciliación y arbitraje en Panamá. No un arbitraje propiamente tal, que fue lo que originalmente se pensó, porque debemos tener en cuenta que uno de los elementos de las características de este proceso de reorganización y liquidación es que es universal y esto tiene un control de orden público, como se lo había mencionado anteriormente. Llevar esto a un tema de arbitraje era sumamente riesgoso desde el punto de vista constitucional, porque usted no podía forzar a todos los acreedores de un deudor que no se hubiesen suscrito compromisoria de ir a arbitraje a ir todos a un arbitraje costoso. Lo que se está procurando con este anteproyecto de ley, que está tarde a mi juicio, pero que esperemos que lo aprueben pronto, es permitir que el deudor vaya y plantee la conciliación con sus acreedores y estos estén obligados a ir a esa conciliación previa. No es que la conciliación se va a convertir en la panacea y de la solución de todo, sino que le va a permitir tanto a deudor como a acreedores a mantener ese espacio de supervivencia mientras se decide qué se va a hacer con la empresa. A diferencia de presentar un proceso de reorganización ante un juez que debe estar regido por una serie de requisitos que vamos a ver seguido, lo niegue. Y entonces, ¿qué trae como consecuencia? Si el deudor lo pidió y el acreedor se enteró, entonces el acreedor va al siguiente paso, que es pedir la liquidación de la empresa, que es lo que no se quiere en estos momentos. Conveniente para el emprendimiento y la reactivación económica de un país. Todos estamos en una situación, ahí sí, hay deudores que están viéndolo desde el punto de vista más conveniente y hay acreedores que están viéndolo desde el punto de vista innecesario
de ir a un proceso, pero que se hace obligatorio en la medida que el deudor desaparece, como ha estado ocurriendo en algunos casos en especial. La persona que está legitimada es la Junta de Acreedores a través de su representante. La Junta de Acreedores es una vez se haya presentado el proceso de liquidación, no de reorganización, sino de liquidación de una empresa, ya sea voluntaria o forzosa, ante un juez, y decidan, ¿sabes qué? Los números que nos ha mostrado el administrador de esta liquidación nos dicen que esa empresa se puede reorganizar. Vamos a solicitarle al juez que regresemos a una reorganización, levantar esta empresa y mantener las fuentes de empleo y los servicios. Si no se logra eso, pues regresamos al proceso de reorganización. Eso es lo de liquidación. Eso es lo que tiene planteado la ley para el representante de la Junta de Acreedores. Que igual pasa en un proceso de insolvencia extranjera. Las liquidaciones o los Chapter 11 que se ven en problemas de Estados Unidos y en otras latitudes pueden venir a pedir la liquidación o la reorganización de una empresa ante un juez local de alguna de las subsidiarias de esas empresas aquí en Panamá. Y eso está ahora permitido por la ley. Antes era un tema bastante complicado con el tema de la quiebra. Y aquí, bueno, ya les había adelantado, el presupuesto subjetivo de este tipo de proceso concursal de reorganización, las personas naturales comerciantes que antes no estaban contempladas en la ley anterior o una sociedad mercantil en este ámbito de las que vimos anteriormente puedan aplicar. ¿Y cuál es el objetivo? Que el deudor esté en una situación de cesación de pago, que la insolvencia sea inminente, puesto que su liquidez muestra que es imposible que avance. Y con esto, pues, lograr la satisfacción del crédito. El régimen concursal de insolvencia que está regulado por esta ley busca eso. Como objetivo principal es la protección del crédito y de los acreedores. Entonces, miren de dónde parte. Satisfacción, protección del crédito y de los acreedores en la misma línea. Y lo que se busca es garantizar esa recuperación y conservación de la empresa de manera eficiente para buscar esa unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo. Y como última instancia, la liquidación pronta y ordenada, que no sean de estas quiebras que se daban antes, que algunas a la fecha ni siquiera han terminado después de 20, 30 años de haberse decretado. Este proceso concursal de reorganización también tiene una característica especial. En Panamá existe el concordato como figura legal, que sí existe incluso en Colombia, en Costa Rica, en países vecinos. Este concordato, que era lo que permitía antes de la vigencia de esta ley que los acreedores se reunieran entre ellos, a veces con exclusión del deudor, primero les pedían todos los estados financieros y los acreedores y todo lo demás, y los más grandes se reunían para poder determinar cómo sometían a este deudor único o solidario a un proceso de reorganización, pero controlado por ese grupo de acreedores. Sin embargo, al no tener este supuesto concordato, porque no existía en la ley, una regulación, hacía que cuando cualquier acreedor se sintiese temeroso de que iba a perder su crédito, pues simplemente se salía porque no estaba obligado y se disparaba por su lado a presentar un proceso en ese entonces de quiebra. Ahora, este proceso concursal de reorganización, así como está planteado, le da la oportunidad al deudor que sea el primero en que se presente ante la autoridad judicial a solicitar esta reorganización, porque él va a hacer su análisis previo o puede que lo haga en compañía del acreedor y el acreedor le diga, bueno, preséntalo tú y nosotros llegamos al proceso. Pero ¿para qué
para llegar a ese escenario es necesario que ese deudor, cuando sea una empresa, presente una serie de documentos, y ahí es donde entra en juego mucho la parte financiera y los estados auditados suscritos o refrendados por CPA. Ante todo, tiene que estar autorizado, si es una persona jurídica, por la Junta de Accionistas. Tiene que explicar los motivos de la cesación de pago. Obviamente que en estos tiempos es casi que obligatorio mencionar el tema de la contracción económica y la pandemia, y pues la insolvencia inminente y que la falta previsible de liquidez es casi que forzada. Los estados financieros auditados del último ejercicio fiscal refrendados por un CPA, los estados financieros internos también refrendados por un CPA, y los inventarios de sus activos y sus pasivos. También debe agregar una lista de bienes, dónde están ubicados y cuáles son los gravámenes que tiene existentes. Además, cuántos procesos judiciales tiene existentes, la planilla de sus trabajadores y, sobre todo, un proyecto de reorganización sobre la reestructuración financiera, organizativa, operativa o de competitividad para solucionar la cesación de pago, insolvencia o falta previsible de liquidez. Estos documentos, cuando llegan al juez, tienen que ser analizados con mucho detenimiento. Y este es uno de los primeros obstáculos que encontramos en la ley. Financista, no CPA, sí puede que tenga conocimientos, pero no establece la ley la posibilidad de que el juez se asesore previo a tomar una decisión, porque las decisiones del juez son unipersonales, de qué es lo que si puede acceder o no a una reorganización. Y esto ha sido una de las razones por la cual desde el 2016, porque esta ley empezó a regir en el 2017, las solicitudes de reorganización que han sido presentadas ante los jueces, créanme que las estadísticas que manejo y de boca con algunos jueces que conozco, me indican que la negativa a los procesos de reorganización iba del 70%. Y cuidado más, creo que son pocos los casos que han sido aceptados por los jueces, precisamente porque cuando se llega al último de los documentos, que es el proyecto de reorganización, entendimiento de cómo va a ser ese proceso de reorganización sobre la reestructuración financiera y todo esto, tiene que ir íntimamente relacionado con todos los otros documentos que están ahí, especialmente con los estados financieros auditados y la lista de activos y pasivos. Eso es hay que hacer todo un trabajo previo. Entonces, ¿cómo se está tratando de solucionar esto actualmente? Y aquí sí introdujo el ya proyecto de ley aprobado sobre la conciliación. Cuando el deudor y los acreedores se reúnen en una conciliación ante un centro de instrucción, en ese proceso de conciliación previa, van a realizar todo un análisis de los estados financieros del proyecto de reorganización y se van a poner de acuerdo para ir a donde un juez y solicitarle la reorganización con ese documento ya. Pero ¿qué pasa si no se ponen de acuerdo? Bueno, desde que se llegan a la conciliación, inmediatamente tienen, según lo que dice el proyecto de ley, tienen que comunicárselo al juez. Y el juez inmediatamente va a ordenar una protección, que era lo que se buscaba desde un inicio con esta ley. Una protección de la empresa para evitar que sea secuestrada o envergada por cualquier otro acreedor, porque están obligados todos a ir a ese proceso. Esa intervención previa, derivada de la conciliación que se pretende aprobar, va a tener un plazo de duración de 6 meses, que es el mismo plazo que le da el juez al acreedor y a los acreedores y a los deudores para poder reorganizar una empresa. No es que nos vamos a quedar en un proceso de reorganización eterna. Ese proyecto de reorganización tiene que ser ejecutado en un plazo mínimo de 6 meses, que la ley no establece que sea prorrogable.
pero a mi juicio, si las partes se ponen de acuerdo y se lo piden al juez, yo no veo inconveniente en que continúe, pero no por más de una vez. Una de las modificaciones que le haría porque quedó en el aire, incluso está siendo objeto de amparos y demandas de inconstitucionalidad ese periodo de 6 meses que está establecido en la ley, porque ha ocurrido ya, desde que esta ley entró en vigencia, que hay procesos de reorganización, como tienen la protección legal de no embargo y no secuestro, hay quienes lo quieren prolongar en el tiempo sin lograr que la empresa se reorganice. Y este no es el objetivo de la ley. Te reorganizas en 6 meses, si no hay posibilidad, volver a ir a una liquidación, que es el paso posterior. Pero como estamos en el tema de la, ¿sí? Como estamos en el tema de la reorganización, nosotros nos vamos a concentrar en ese primer aspecto de la ley únicamente. Pero sí les vamos a mencionar el siguiente paso, pero solamente como manera de referencia, así como lo del anteproyecto de ley. Este proyecto de reorganización sobre la reestructuración financiera, organizativa, operativa o de competitividad para solucionar ese problema de iliquidez y de cesación de pago de la empresa es ahora mismo el elemento más importante para que usted pueda tener acceso a un tipo de procesos y a la protección legal a través de un juez. Creo que, por ejemplo, en el caso ahora que se acaba de publicar de Félix, análisis previo ya iba dentro de los hechos de la demanda y se lo deben de haber explicado de una manera tan clara al juez, con los documentos necesarios que están ahí, cumplidos todos los requisitos y que le haya permitido acceder. Esto también tiene mucho que ver con la forma en cómo el juez va a recibir esto. Los juzgados especiales. Pero ustedes saben que aquí se crean las leyes y los tribunales no se crean. Un juez ordinario normal, que no tiene la especialización, pero sí tiene la experiencia y el conocimiento, pero eso no le da la ventaja de poder, digamos así, ver con un prisma diferente qué es lo que está ocurriendo. Y aquí que pues el sistema judicial juega un papel importante, y de ahí que el gobierno haya querido ahora con este anteproyecto de ley de conciliación sacar de la esfera judicial ordinaria y llevarla a la justicia privada los previos y evitar este tipo de procesos y la negativa de los jueces a acceder a estos procesos por carga judicial, porque saben que se van a acumular todos los procesos, estos adicionales que juegan en contra de los que pretenden acceder. Tiene que ver mucho con los efectos de la apertura del proceso de reorganización. Esa protección impide que se lleven a cabo ejecuciones contra el deudor de cualquier clase, ejecución simple, ordinaria, hipotecaria, anticrética, evita los lanzamientos en contra del deudor, se suspenden los términos de prescripción de las acciones, las condiciones de pago de contratos suscritos por el deudor quedan en una vigencia y condición suspendida, no se le puede exigir intereses legales o convencionales, salvo los que corresponden a la cantidad real de hipoteca, de anticresis. Y el deudor no puede ser incapacitado o inhabilitado para contratar con entidades estatales por someterse al proceso concursal de reorganización. Este es un aspecto muy importante que incluso la ley y ahora el proyecto de ley de conciliación también lo toma en cuenta con respecto a temas de fianzas y de garantías que tienen que dar los contratistas. Es decir, que cuando un contratista del Estado está en este proceso de reorganización, no se entiende que está inhabilitado, ni puede ser tomado por la entidad oficial o resolver administrativamente un contrato. Esto queda fuera de ese ámbito, mientras que hasta cuando no sea liquidado, porque la ley sí tiene contemplado eso, cuando el deudor sea ordenada su liquidación, entonces sí afecta la ley de los contratos públicos de obras que se estén ejecutando. Y eso pues para evitar que las empresas, para evitar que las entidades oficiales digan, estás en un proceso de reorganización, te resuelvo administrativamente el contrato.
incluso hasta de esa situación. Pero como vuelvo a lo anterior, el problema no es ese, el problema es llegar a ese proceso de reorganización. Acreedores y deudores que ha llevado al Estado a presentar este anteproyecto de ley, que se los menciono de esa manera muy genérica, puesto que todavía no es una ley de la República, pero que busca llevar a las partes dirán, bueno, es que es muy complicado y costoso. Una conciliación es menos costosa que un arbitraje. Y llegar a un arbitraje, como les dije anteriormente, es casi que imposible en un proceso de este tipo, que son procesos universales. Es decir, cuando se habla de universalidad, es que no puede haber procesos girando en torno a este proceso de reorganización. Todos tienen que acumularse. Y eso es lo que ocurre con el aspecto laboral. Cuando se logra un proceso o se accede a un proceso de reorganización autorizado por el juez, no es que diga, ya como yo estoy en reorganización, yo no tengo que pagarle a los trabajadores que han sido despedidos. No, los trabajadores, sus procesos laborales, y solamente se suspende la ejecución si el trabajador es vencedor, no puede ir a ejecutar independientemente al deudor, que es una empresa, sino que tiene que esperar para la realización de su crédito. Es más, esos créditos tienen privilegio en un proceso de reorganización y posterior liquidación, ¿vale? Que son los primeros que se van a contemplar. Y esto tiene su excepción, que son las personas que están más íntimamente relacionadas con el deudor, como son sus cónyuges o sus parientes, el personal de confianza, que son los gerentes y los directores. Todas estas personas que tengan injerencia en la administración de la empresa no pueden, como sí lo pueden hacer un trabajador común, ir a un proceso laboral. No se les va a permitir ejecutar créditos contra la empresa, ni siquiera acceder a ellos. Y esto es uno de los aspectos muy importantes para poder mantener ese orden en la reorganización. ¿Cuáles son las recomendaciones para una estrategia de reorganización empresarial efectiva? Y que están contempladas en la ley, que nosotros las traemos aquí tal cual como aparecen. Que esto permite la acumulación de procesos concentrados, de los que ya están iniciados. Ya son procesos de toda clase que se hayan iniciado contra el deudor, se van a acumular en un solo lugar con todos sus acreedores. Los procesos para la ejecución de garantías reales o fiduciarias van a ir a este y no van a poder ser ejecutados por lo menos en esos primeros 6 meses, a menos que le demuestre al juez, mira, esto es que yo tengo una garantía hipotecaria sobre un bien distinto a donde está ubicado la empresa. Vamos a poner ese ejemplo. La empresa está ubicada en un edificio donde están todas sus operaciones concentradas, una fábrica, pero yo tengo una hipoteca sobre una finca en el interior. Esto no tiene nada que ver con este proceso, yo voy a realizar mi crédito. El juez tiene que analizar esa situación y decir, bueno, si ve y ejecuta tu crédito aparte, porque esto no tiene nada que ver con organización. No afecta en nada porque esta finca no está garantizando nada distinto, sino a tu crédito en particular, y ese acreedor puede irse. Igual es bajo fideicomiso, siempre y cuando no formen parte de la operación de la empresa. En ese caso, pues tienen que esperar los 6 meses, y si ven que no pueden continuar con la reorganización y el acreedor o el beneficiario de ese fideicomiso entiende que no le va a servir para nada esto, pues simplemente ejecutar su garantía aparte. Y aquí vuelvo y repito lo que he venido diciendo a lo largo de esto, es cuál es la aptitud y cuál es la posición del deudor ante el juez, en este caso. ¿Quiero yo, en realidad, que la empresa continúe y que me siga dando réditos, o simple y sencillamente yo prefiero excluir de esa reorganización y posterior liquidación de esa empresa mi bien garantizado y no darle oportunidad? Eso va en función de cuál sea la visión macro de la economía que yo tenga, que si yo quiero contribuir al crecimiento
y mantener esa empresa porque tiene fuente de empleo, que circula bien, que se ha visto mermado por la pandemia, pero que una vez esto vaya disminuyendo algún día, pues pueda salir adelante. Eso es el tiempo. El plazo para el plan de reorganización, como ya les había adelantado, es de 6 meses. ¿Qué pasa cuando hay una imposibilidad de cumplimiento de ese acuerdo que es aprobado por el juez? Por ejemplo, vamos a tomar el caso Félix. Acaba de ser aprobado el plan de reorganización. Si en 6 meses no se cumple con ese acuerdo de reorganización, ese bien va a pasar a una liquidación voluntaria, porque eso fue lo que solicitó, porque lo hizo el deudor. Y pues si algún acreedor ve que en esa liquidación voluntaria, ya en escenario de liquidación posterior a la imposibilidad de reorganización, pueden incluso pedir que eso se torne forzoso con consecuencias legales distintas a una liquidación voluntaria y ordenada. La terminación de la reorganización termina con el informe del administrador, que antes se llamaba curador, ahora es el liquidador o administrador, donde va a explicarle al juez todas las razones por las cuales se imposibilitó el cumplimiento del acuerdo, o también explicarle las razones por las cuales se cumplió el acuerdo y la empresa ya puede volver a operar liberada de esta situación de reorganización. Pero ustedes se preguntarán, bueno, pasamos un periodo de reorganización y la empresa sobrevive y se liberan de nuevamente las restricciones de embargos y secuestro y viene un acreedor solo y va y nuevamente apunta a recuperar sus bienes y eso va a imposibilitar que la empresa subsista. Bueno, todas estas circunstancias van a depender de cuál sea la posición de cada acreedor. Nadie puede impedirle ejecutar su crédito después de que se levante esta restricción, este velo, digámoslo así, de protección y el tratamiento que se le va a dar en tribunal a cada una de las acreencias presentadas debidamente conformadas. Con esto, pues, yo termino mi exposición esperando, pues, haber cumplido un objetivo de este seminario y la parte de Moore, dándole las gracias de parte de Sucre, Arias y Reyes y quedando, pues, a disposición. Esto tiene para mucho, pero traté de hacerlo lo más concentrado posible para que la audiencia pudiese estar informado de qué es lo que está ocurriendo y cuáles son las posibilidades que tienen sus clientes frente a una situación de esta y la importancia que tiene los informes auditados de contables como ustedes ante una situación que se presente con una empresa, ya sea que estén ustedes del lado del deudor, ya sea que estén del lado del acreedor, cuáles van a ser sus recomendaciones en base a esta ley. Muchas gracias, Amor, nuevamente. Muchísimas gracias, licenciado, por acompañarnos y muchísimas gracias también a Sucre, Arias y Reyes por su participación. Queremos hacerle algunas preguntas que nos están llegando a través de nuestras salas. Una de las preguntas que nos ha llegado es: ¿qué deberían hacer los pequeños y medianos empresarios que han quedado con negocios cesantes durante este tiempo de pandemia? Adelante. Muy buena pregunta. Sabía que iba por ahí el tema. Ya habíamos visto también con el tema de las MIPIMES esta situación. Todos estos empresarios que se han visto en esta situación, pues la ley de reorganización, hay un aspecto que los cubre en ese sentido y es bueno que se reorganicen para los efectos de poder acceder a este tipo de procesos y solicitar la reorganización. Es muy difícil, la verdad que tengo que decírselos, porque la afectación de esta pandemia a los pequeños y medianos empresarios ha sido de una manera muy diferente, muy fuerte, llamémoslo así, que hay que ser claro,
la posibilidad de reorganizarse, pues, para llegar a una conciliación. Puesto que sí, las cuantías son mínimas, pero eso no deja de lado el tema de que estas empresas generan muchos empleos, fuentes de empleo y a su vez, pues eso genera ingresos para el Estado en impuestos y cuotas obrero patronal y todo lo demás, que hacen necesario que ellos pidan la reorganización de sus empresas con una protección como ley. Así que esa sería la recomendación, pero más que todo, pues sería difícil verlos uno por uno en cada una de sus circunstancias y el tipo de actividad económica que desarrollan o que desarrollaban o que porque los ha llevado al cierre, pero que sí les puede permitir poder encontrar una solución a reactivar su negocio. No sé si con eso pues le contesto la pregunta al interesado. Sí, muchísimas gracias, licenciado Jorge Isaac. Muchísimas gracias por esa respuesta. Nos hacen la pregunta también a través de nuestra sala en LinkedIn si hay alguna forma legal de recuperar pérdidas en inversión. Recuperar pérdidas en inversión, todas las fórmulas te llevan al mismo proceso. Tienes que entrar en el periodo de reorganización de la empresa y si no es posible recuperar en ese proyecto de reorganización, si no está contemplado, esa va a ser una de las razones por las cuales el juez te va a negar la reorganización al deudor. Pero si se entra en ese proceso de reorganización, ese aspecto de recuperar esa inversión tiene que ir contemplado. Si no se cumple, se va a tener que ir a una liquidación y ese acreedor inversionista va a tener que llevar su crédito a esa liquidación forzosa o voluntaria del deudor. Muy bien, nuestra última pregunta va en el tenor de sus recomendaciones. Mucho se habla de las pequeñas y medianas empresas, pero ¿qué ocurre con empresas de tamaños mayores, las cuales también se han visto afectadas? ¿Qué recomendaciones les daría? Las recomendaciones que yo le haría a las empresas grandes es seguir el mismo paso de Félix. Plantearle a sus acreedores con sinceridad y con los estados financieros auditados real de la empresa. O nos sometemos a un proceso de reorganización ordenada y fiscalizada y controlada por una autoridad judicial o un centro de mediación para salvar la empresa y el crédito, porque traen como consecuencia de que si no hay una reorganización previa y se va directo a una liquidación, lo que va a recuperar el acreedor va a ser a veces ni el 20%. Entonces, ahora que existe la posibilidad de reorganizarse, de reestructurarse y de continuar operando, hay que verlo con esa visión de hacia el futuro, de qué es lo que yo quiero. Yo quiero continuar, pero necesito de su apoyo, acreedores. Vamos, este es mi plan, esto es lo que yo tengo pensado, me voy a transformar en una empresa diferente, lo que se habla mucho actualmente, voy a emprender en otra línea, ofrecer oportunidades a otros acreedores de poder reestructurar la empresa. Si no hay tanto en el deudor como en el acreedor, entonces vamos a vernos en una situación difícil de liquidez. No recomendamos. Traten, como sea posible, de poder reorganizar la empresa, pero con esa mentalidad firme. No es que me voy a someter a 6 meses para ver cómo, porque una vez sometido a la reorganización no puedo disponer de mis bienes libremente. Sí voy a estar protegido, pero voy a estar bajo vigilancia. Y lo que se quiere es que si entro en este proceso de salvar la empresa y fuente de empleo para fortalecer la economía.
Muchísimas gracias a nuestro expositor, el magíster Jorge Isaac Escobar, abogado asociado de Sucre, Arias y Reyes, por su participación, y pues muchas gracias también a la firma Sucre, Arias y Reyes, quienes han colaborado con este maravilloso seminario y esta exposición. Muy bien, muchísimas gracias entonces a nuestro expositor, el magíster Jorge Isaac Escobar.